aquí estamos hablando de la sección 7.2, muchachos y muchachas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición? Se las coloco por aquí. ¿A qué le llamamos una progresión geométrica? Que nosotros en clase lo vamos a abreviar con estas letras mayúsculas, P y G. Léanos, por favor, ahí, eh, Maureen, ¿cuál es la definición de una progresión geométrica? Una asociación de términos una asociación de términos se dice que está en una progresión geométrica si la razón de cada término al término anterior es siempre la misma. Esta razón constante se denomina razón común de la progresión geométrica. Muchas gracias, muy amable, Maureen. Vamos a ver, aquí hay una palabra que es clave. Y es esa que le estoy señalando. Antes hablábamos de una diferencia en común, cuando eran progresiones aritméticas, ¿verdad? Ahora estamos hablando de una razón común. Estas palabras son importantísimas porque la palabra diferencia es sinónimo de resta. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿y la palabra razón de qué es sinónimo? ¿De qué operación aritmética es sinónimo la palabra razón? ¿Qué opinan? ¿Qué será la razón? ¿Suma, resta, multiplicación o división? División. División, ¿verdad? Excelente. Eso quiere decir que siempre que yo divido, oiga bien, ahora divido dos términos, no en cualquier orden, sino que dice la razón de cada término al anterior, o sea, divido un término entre el anterior. Siempre me da el mismo resultado. Entonces, si eso sucede, usted puede decir que está ante una progresión geométrica. Y a ese numerito que le va dando siempre, se le llama razón común. ¿Okay? Ya no hablamos de una diferencia común, sino de ahora una razón común. Podemos poner ejemplos, por supuesto. ¿Qué les parece esto? Primer término 3, segundo término 4.5, tercer término 6.75, cuarto término 10.125, etcétera. ¿Por qué estamos en la capacidad de decir que esta sucesión es una progresión geométrica? Bueno, tome su calculadora. Divida 4.5 entre 3. Luego, 6.75 entre 4.5. Luego, 10.125 entre 6.75. ¿Qué sucedió en todos los casos? La razón común era de 1.5. Muy bien. La razón común da 1.5. Esa es la definición. ¿Captan la sutil diferencia? Si usted evalúa esto, esto no es una progresión aritmética. Porque si usted va restando 4.5 menos 3, da 1.5. Pero ya 6.75 menos 4.5 debe de dar como, ¿cuánto? 2.25, ¿verdad? Ya se rompió, ¿verdad? La armonía aritmética no es, pero geométrica sí. Porque al dividir nos va dando una razón común.
Bueno, de alguna manera queremos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con las progresiones aritméticas. Queremos ver si podemos nosotros determinar alguna formulita para el enésimo término de una progresión geométrica. A ver, yo creo que no es muy difícil darnos cuenta de cómo se consigue el siguiente término de una progresión geométrica. Particularmente, si yo les preguntara a ustedes, aquí, donde va el quinto término, ¿qué número debería de poner? ¿Qué me responderían? ¿Qué número debo de colocar ahí en la quinta posición? Para que siga siendo una progresión geométrica. ¿Qué opinan? Este se le multiplicaría 1.5 al término, entonces le daría 15.1875. Muy bien, Valeria, excelente. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Cómo se consigue el siguiente término? Multiplicando el término actual por la razón común, ¿verdad? ¿Sí? Que es 1.5. ¿Por qué? Porque yo quiero que luego al dividir, que es la operación contraria, o sea, una cosa es cuando yo voy de izquierda a derecha, necesito multiplicar, pero según me dice la definición, la cuestión es al revés, ¿verdad? Cuando yo divido es un término menos el anterior. Hay una analogía con las progresiones aritméticas. Allá usted cuando iba hacia adelante sumaba, ¿verdad? Pero para sacar la diferencia en común resta. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí de manera similar. Vamos a ver, si ustedes están de acuerdo conmigo, llamemos al primer elemento de una progresión geométrica. Y si denotamos con la letra R a la razón común, ¿están ustedes de acuerdo en que el segundo término tiene que ser A por R? Sí. ¿Y quién debería de ser el tercero entonces, si lo generalizamos? ¿Quién debería de ser el tercero, creen ustedes? A por 2R. Ok, vamos a pensarlo. Yo creo que anda muy cerca, Mauri. Fíjense, este es el que yo ya tengo acá. Y si me toca multiplicarlo por R, ¿cuánto me queda esto? Solo afinen un poquito el resultado de la multiplicación de estas dos R's. ¿Cuánto es R por R? R al cuadrado. R al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es que nos daría dos R si la sumáramos, ¿verdad? Si usted sumara R más R, 2R, y sí, ¿verdad? Pero al estarlas multiplicando, pues seguimos aquella regla, ¿verdad? De que copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Excelente. Así es que entonces aquí nos quedaría A por R elevado al cuadrado. Y el siguiente, ¿quién creen ustedes que sería? El cuarto término de esta progresión geométrica. Así de manera general. R al cubo. Siempre manteniendo la A, ¿verdad? A por R al cubo. Excelente. Bien, ¿hay algún patrón que podamos descifrar nosotros acá? ¿En qué está sucediendo? A ver, ¿qué es lo que cambia y qué se mantiene en cada término? Hablemos de ello. En cada término, ¿qué aparece siempre? Nunca falta. Aparece en el primer término, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Ajá, Alex. ¿Qué aparece? El término la. El primer término. Ese no falla, miren. Va en todos. Ahora, ¿qué observación podemos hacer en cuanto a la R? ¿Qué le pasa a la R? Su número va aumentando.
el exponente va aumentando. Excelente. Ahora, observen, cuando estamos en el primer término, ¿cuál es el exponente de la R? En el primer término. ¿Están de acuerdo que es 0? Al no aparecer, ¿verdad? Acuérdense ustedes que R a la 0 es 1, suponiendo que R no vale 0, ¿va? Que no nos sirve de nada si R es 0. Estamos pensando que ese caso no se va a dar. Entonces es 1. A por 1 es A. Entonces, por favor, vayan notando la concordancia que hay. A ver, primer término, exponente para la R, 0. O sea, si usted quiere, aquí tenemos un 1 y aquí un 0. Segundo término, o sea, aquí tenemos un 2, exponente de la R, un 1. Tercer término, exponente de la R, un 2. Cuarto término, exponente de la R, un 3. Y si pusiéramos el quinto término, exponente de la R, un 4. ¿Verdad que hay un juego ahí que nosotros podemos descifrar? ¿Qué pasa con el exponente de la R? ¿Quién es siempre? A menos 1. Ok, A o N. N menos 1. N, ¿verdad? N designa el número de término del cual estamos hablando. Muy bien. Entonces, bueno, escribámoslo y dejémoslo ya en limpio. Cuando estamos hablando de una progresión geométrica, E sub n es igual a A por R elevado a la N menos 1. Así podemos nosotros, si queremos, encontrar el décimo término de una progresión geométrica sin tener que pasar por todos los anteriores. ¿Qué necesitamos conocer? Dos cosas. Término inicial y razón común. Si esas dos cosas las conocemos, pues nada nos impide encontrar un término en particular porque la n es precisamente ese número de términos. Entonces me dicen, calcule el término número 20, me están diciendo quién es n. N es 20. Fíjense, podemos hacer un ejercicio con este mismo. Si para este en particular me preguntaran quién es E sub 8, por decir algo, yo lo puedo calcular de un solo, no tengo que venir y pasar por el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Yo digo, ¿saben qué? Aquí el primer término es el 3 y debo de multiplicarlo por R, que es la razón común. Ustedes me dijeron que era 1.5, ¿se acuerdan? Elevado a la n menos 1, como n es 8, n menos 1 es 7. Así es que bueno, meto esto en una calculadora y me dice que 3 por 1.5 elevado a la 7 es aproximadamente, porque ahí no sabemos cómo estamos con los decimales, ¿verdad? Es muy probable que a la calculadora ya no le dé para escribir los que siguen. Aunque tiene 7, es probable que sí sea exacta la cifra. Pero a ver, pues estar escribiendo todos estos como que no es práctico, ¿verdad? Si usted tiene ahí 51, redondeémoslo a dos posiciones, vaya. 51.26 debería quedar. Seguramente ustedes ya vieron que en su máquina les da más decimales, ¿verdad? Punto 25, 78, 125. Pero bueno, por una cuestión de simplicidad, lo dejaremos aquí en 51.26 y aquí entonces, en lugar de utilizar el igual, voy a utilizar este símbolo, que es más apropiado. Ese se lee aproximado, ¿no? Cuando usted utiliza ahí dos virgulillas, ese signo se lee aproximado. Y eso significa que no es exactamente 51.26, sino que yo lo he aproximado a ese valor. ¿Se fijan cómo me puede servir esto? ¿Verdad? De deducir una fórmula. Yo pude pasar de un solo al octavo término. Otra vez la pregunta que nosotros debemos de plantearnos es, bueno, ¿y por qué estudio yo esto? Otra vez hay un montón de situaciones aplicadas a la administración y a la economía, pues que se modelan
utilizando progresiones geométricas. Vamos a ver si somos capaces de estudiar algunos de ellos. Piense, por ejemplo, ahora usted en el fenómeno del interés compuesto o también de la depreciación de una máquina que en cada año pierde un porcentaje de su valor. Estos son dos fenómenos que son modelados por medio de progresiones geométricas. ¿Ok? Vamos a ver si examinamos algunos de ellos. Denme un segundo para ponérselos aquí en pantalla. Vamos a ver, este ejemplo es ilustrativo. Dice, si $2,000 se invierten en una cuenta de ahorros a un interés del 8% capitalizable anualmente, calcule su valor después de 5 años. ¿Ok? Aunque como ustedes pueden ver, la cantidad de años es poca. Solamente son 5 y alguien pudiera hacerlo manualmente. La verdad es que a veces hay que hacer este mismo cálculo, pero a una mayor cantidad de años. Y entonces hacerlo manualmente se vuelve impráctico, ¿verdad? Ahora, tal vez la mayor pregunta que hay que responder aquí o que usted se formule ¿es esto o cómo encaja esto con la definición de una progresión geométrica? Respondamos a esa pregunta. Y para ello hay que saber cómo funciona lo del interés compuesto. Puesto que cuando usted oye la palabra capitalizable, debe de pensar en interés compuesto. Si ustedes recuerdan de su clase de matemática 1, hay dos tipos de intereses. Un interés simple, que ese pues, digamos que está asociado a una progresión aritmética, y un interés compuesto, el cual lo vamos a asociar ahora a una progresión geométrica. El interés simple solamente cobra intereses sobre el capital. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo le presto 200 lempiras a usted al 8% mensual, cada mes, por haberle, mientras usted no me los pague, cada mes me va a pagar, bueno, el 8% de 200 es 16, ¿verdad? 16 lempiras cada mes. Y ahí estuvo, hasta que me los termine de pagar todo, ¿verdad? Ese es el que cobra el interés. Ahora, eh, y claro, voy cobrando interés sobre lo que no me ha pagado, ¿verdad? ¿Sí? El otro mes, si usted ya me pagó una cantidad, pues ese ya se rebaja del capital y hay un nuevo cálculo, mejor dicho. No es que, yo creo que lo dije mal al principio, dije 16 cada mes, pero no, es 16 el primer mes y tengo que ver el segundo mes ya cuánto le rebajó al capital, ¿verdad? La cuestión está en que cuando es capitalizable con interés compuesto, los intereses cobran interés. Vamos a ver si explicamos esto. Por ejemplo, si hacemos una tablita aquí. O sea, yo quiero que ustedes lo valoren, que esto lo podemos resolver así, ¿verdad? A puros cálculos. Pero ya después lo vamos a ver cómo nos sirve la formulita esta para ir directamente al grano. Digamos que n representa el número de años. Y pongámosle por aquí, B es el valor, ¿verdad? De la deuda, cuánto debo yo después de tantos años. Entonces, supongamos nosotros que pasó el primer año. Ya no debo yo $2,000, sino que debo $2,000 más el 8%. Entonces, saquen ustedes en su calculadora cuánto es 2,000 por 8%. Si ustedes lo desean, ese 8%, mejor escríbanlo como decimal. 8 entre 100 es 0.08, ¿verdad?
Esa es la clave cada vez que ustedes quieran convertir un porcentaje a decimal, divida por 100 el numerito, ¿verdad? Y ahí le va a salir 8 entre 100 es 0.08, que no es lo mismo que 0.8, ¿verdad? Okay. ¿Les dio 160? ¿Sí? Quiere decir que después de un año usted debe los 2000 y aparte de eso debe 160. ¿Cuánto es el total? O sea, al terminar este año, usted debe 2160 después de un año. ¿Qué pasa en un segundo año? Pues sucede que en este segundo año ya no le van a cobrar este 8% de interés sobre estos 2000 empiras, sino sobre los 2160. Se da cuenta que ahora los intereses que generó la deuda del primer año también generan intereses. No es sobre la base de los 2000, sino ahora sobre la base de los 2160. Entonces, si usted calcula cuánto es 2160 más 2160 solo es lo que debe, ¿verdad? Pero si le suman los intereses, que son 2160 por el 0.08, que es el 8%, se va a dar cuenta usted de que ya para el segundo año, ahora debe 2.332.8 dólares. ¿Me van siguiendo con las cuentas, chicos? ¿Sí? ¿Les van saliendo a ustedes estos valores también? O sea, el 2160 lo multiplica por 0.8 y se lo suma a los 2160, ¿verdad? Que ya debía. Bueno, pregunta para ustedes. ¿Y al tercer año? ¿De cuánto es la deuda? Sáquenlo y me lo dan a ver. $2.519.42 redondeado. Ok, lo vamos a redondear a dos posiciones. Como estamos hablando de dinero, ¿verdad? 2.519. ¿Punto cuánto me dijo? 42. 42. Muy bien. 42, 4. Hay un 4 ahí, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un momento de reflexionar y preguntarnos. Esos valores que hay ahí en la columna de B, ¿forman una progresión geométrica? Y solo para hacerlo con exactitud, le voy a poner la siguiente cifra aquí, que era un 4. ¿Forman una progresión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Forman una peje? Haga la división. Podríamos seguir, ¿verdad? Pero con estos tres yo creo que nos bastaría para ver la tendencia que se lleva en este caso. Divida 2.519.424 entre 2.332. Y luego divida 2.332.8 entre 2.160. ¿Hay una razón común? ¿Cuánto les queda? 1.08. 1.08. ¿Hay alguna forma de asociar de dónde sale esa razón común? ¿Verdad que es un 1 más la tasa de interés? ¿Cierto? Ese 0.8 es precisamente el 8%. Miren qué bonito sale. 1 es la deuda, el total de la deuda que yo tengo. Claro, el número lo tengo que multiplicar por 1 para que me dé el dinero que yo ya debo. Pero a eso le tengo que sumar ese 0.08, que es el 8% que yo debo, ¿verdad? O sea que sí, esto forma una progresión geométrica. Sin necesidad de hacer estos cálculos,
una vez que usted ya sabe que una deuda con interés compuesto forma una progresión geométrica, usted puede ir directo al grano. ¿Cómo? Bueno, porque uno ya sabe que en una progresión geométrica, por ejemplo en esta en particular, el valor de A aquí son los $2,000 iniciales, el valor inicial de la deuda. Y en una progresión geométrica, en un problema de estos de capitalización compuesta, siempre la razón común es 1 más la tasa de interés. O sea, en esta ocasión 1.08. Si a usted le preguntan por P sub 5, ¿es capaz de dar la respuesta de esto? ¿Sin necesidad de seguir haciendo los cálculos? Por supuesto que sí. Porque nosotros conocemos aquella formulita, ¿verdad? Que nos dice que esto es A, o sea, 2000, multiplicado por la razón común, o sea, el 1.08 elevado a la n-1. Como estamos en el quinto término, n-1 es 4. ¿verdad? Ahí lo tenemos. Este será el valor de esta deuda, digamos, después de 5 años. ¿Ok? Listo. ¿Cuánto nos queda? Ajá. ¿Por qué era 4? Porque como aquí, mire, ve, la formulita lleva n-1 y nosotros estamos tratando de calcular el quinto término. Entonces estaríamos hablando de un n igual a 5. Aquí entonces usted necesita ponerle un 4. O sea, 5 menos 1. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto es esto? Métanlo ahí en la calculadora, ¿verdad? 2000 por 1.08 elevado a la 4. ¿Cuánto nos queda? 2720.98. Solo Redondeado. un detalle, solo un detalle. Te voy a corregir. El primer término aquí de la sucesión no es 2000, ¿verdad? Mil disculpas. ¿Cuál es el primero? Y ahí no es culpa de ustedes, ¿verdad? Que lo hayan sacado mal ese dato, sino mío, que puse aquí el 2000. Aquí A no es 2000, sino que ¿quién es el primer término? Miren, cuando n es 1, ¿cuánto vale este? Yo me fui en la gambeta ahí, ¿verdad? El valor de aquí arriba. El valor del primer término de la sucesión la forma 2160, 2332, 2519, etc. Entonces, mucho cuidado ahí. Aquí también lo corrijo. Ok, entonces, ¿cuál es el valor ahora sí? 2160 por 1.08 elevado a la 4. ¿Cuánto les queda? 2938.66. Muy bien, ya redondeado, ¿no? Voy a poner igual aproximado. ¿Le va a quedar este valor? Miren, les aseguro que si seguíamos por este rumbo, vamos a llegar al mismo lugar. Lo vemos. Por ejemplo, si sacamos aquí el cuarto término, se multiplica 2519.424 por 1.08, le va a quedar 2720.97, 98, digamos. Solo voy a poner esas dos cifras, aunque yo en la calculadora las voy a seguir usando todas. Solo es aquí, para no estar escribiendo de más, solo pongo 2. Y si eso lo multiplico de nuevo por 1.08, el siguiente resultado en el quinto año me da 2938.66 precisamente.
Miren, este mismo resultado. Ahora, seamos sinceros. ¿Qué es más fácil? ¿Estar haciendo este cálculo uno por uno o simplemente sustituir en la fórmula y obtener el resultado final? Mucho más fácil este último, ¿verdad? Porque piense usted que le dijeran que la inversión es a 15 años o el préstamo, no sé, dependiendo de lo que se trate, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esta tablita? ¿Verdad que va a ser sumamente extensa? Y algo que le puede tomar de 15 a 20 minutos hacerlo, si usted conoce la fórmula general para una progresión geométrica, lo hace en ¿qué? ¿Cuánto se tarda uno en hacer esto? 30 segundos. Por mucho, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean que un análisis del problema, un análisis matemático, puede ahorrarnos mucho tiempo. Nos hace la vida más sencilla, ¿verdad? Claro, quizá vamos a tener que meditar primero en el problema, conocerlo más a fondo, ¿verdad? Para poder dar una respuesta en este sentido. Si usted se está preguntando, bueno, y al igual que las progresiones aritméticas, ¿se puede encontrar una formulita para sumar los elementos de una progresión geométrica? La respuesta es sí. Si se encuentra, ¿verdad? Hay una fórmula que nos sirva para realizarlo. Fíjense, es la siguiente. S sub n, esto es cuando la progresión es geométrica, ¿va? Ustedes tienen que aprender a distinguir, chicos, de que vamos a tener dos fórmulas para t sub n, pero hay una que es para una progresión aritmética y hay otra que es para una progresión geométrica. Asimismo, hay dos fórmulas, cuando ustedes estén estudiando, van a encontrar dos fórmulas para S sub n. Y puede ser de que más adelante, si ustedes dejan pasar mucho tiempo, se pregunten, bueno, ¿y por qué tengo aquí dos fórmulas para S sub n? La respuesta es que depende cada una de ellas a qué tipo de progresión se le esté aplicando, ¿verdad? Particularmente esta que les voy a escribir por acá funciona cuando la progresión es geométrica. La formulita es A multiplicado por R a la n menos 1 dividido todo esto sobre R menos 1. ¿Sí? Se preguntarán ustedes, ¿y de dónde sale esta fórmula? ¿Cómo sabemos que esta fórmula es verdad? Bueno, fíjense que para esta fórmula lo que hacemos es una serie de manipulaciones algebraicas. A eso se dedica un matemático, ¿no? De alguna manera manipular algebraicamente lo que ya tenemos para poder obtener una fórmula general. Vamos a ver, si ustedes están de acuerdo conmigo, pues S sub n, la suma la podemos definir así. En una progresión geométrica, el primer término siempre es A. El segundo es A por R. El tercero es A por R elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el último término? O sea, el enésimo término. A por R elevado a la n menos 1. Es la fórmula que hemos definido, ¿verdad? ¿Están ustedes de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si en esta ecuación multiplicamos ambos lados por menos R?
O sea, este lado, el lado izquierdo del igual por menos R, y este otro lado de acá por menos R. ¿Se puede hacer eso? Es una pregunta que usted puede plantearse. La respuesta es sí. Si dos cosas son iguales, si las multiplico por la misma cantidad, deberían de seguir siendo iguales, ¿verdad? Es decir, vaya, yo tengo dos empleados que digo, ganan la misma cantidad y yo les digo, les voy a duplicar el salario, ¿verdad que sus salarios seguirán siendo iguales entre sí cuando los compare? Ya no ganan lo mismo, la misma cantidad, pero sí, al comparar el salario del uno con el otro, pues siguen siendo iguales. Si los dos ganaban 10,000 y a los dos les dupliqué el sueldo, ahora los dos ganan 20,000. Las cantidades no son iguales, pero la comparación sí. ¿Quién gana más que quién? Nadie, los dos siguen ganando lo mismo. ¿Por qué por menos R? Porque me conviene, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, supongan ustedes que yo término a término multiplico aquí por menos R. Vamos a ver si están de acuerdo. Aquí me quedaría menos R por S sub N igual a. Y fíjense lo que va pasando con cada término si yo multiplico por menos R. Aquí me quedaría menos A por R. ¿Están de acuerdo? Porque es este primer término. Al multiplicarlo por menos R, me daría esto. Y este segundo término, si usted lo multiplica por menos R, como es positivo, va a quedar menos A por R a la 2. A ver, si usted no está convencido, haga los cálculos. Voy a poner por aquí. ¿Qué pasa si esto lo multiplica por menos R? Pues lo primero es que positivo por negativo le va a quedar negativo, ¿no? Eso es lo primero. La A solo la copio y R por R, R al cuadrado, ¿no? Convénzase de cada uno de los cálculos, ¿no? Pues el siguiente, si este lo multiplico por menos R, le va a cambiar el signo y el exponente va a subir en 1, ¿no? O sea, me va a quedar menos A por R elevado a la 3. Y así, puntos suspensivos, hasta qué pasará con este último. Bueno, de hecho aquí ya no le voy a poner más, sino más bien menos, porque ya sabemos que todos llevan menos. Este último se convierte en A por R elevado. A ver, si le voy a restar 1 aquí le voy a sumar 1, perdón, aquí en el exponente. Se fijaron que cada uno el exponente aumentó el de la R. Por ejemplo, aquí era 0 y ahora aquí es 1. Aquí era 1 y ahora aquí le apareció un 2. Aquí era 2 y aquí ahora le apareció un 3. A ver, si a n menos 1 le sumo 1, menos 1 más 1 va a dar 0 y solamente va a quedar la n, ¿verdad? Así. Usted se preguntará, bueno, ¿y para qué me sirve todo esto? Resulta que ahora podemos sumar estas dos ecuaciones. Y hay una magia que ocurre si usted la suma. Fíjense, la voy a poner una incluso abajo de la otra. Así para que sea más evidente. ¿Qué pasa si yo sumo aquí? Bueno, fíjense en el lado izquierdo. Pues, ¿qué pasa si yo sumo esto? Más esto. Bueno, aquí lo único que pasa es que yo tengo que definir este signo, ¿verdad? Más por menos, ¿qué me da? Más por menos me da menos. Así que va a quedar esto mismo, pero ya de un solo le pongo un único signo, ¿verdad? Puedo quitar los paréntesis y decir que esto es menos R por S sub N igual a. Y ahora, por favor, vamos examinando término a término qué es lo que pasa en este de aquí. ¿Qué pasa cuando usted suma A con menos A por R?
Piénsenlo bien. Vamos sacando las cuentas. Vamos a ir poniendo aquí. A menos AR me va a quedar, ¿no? Ok, y luego acá, AR menos AR cuadrado, más AR menos A por R elevado al cuadrado. Luego en el tercero, más A por R elevado al cuadrado, menos AR a la 3. Más puntos suspensivos. Si ustedes se fijan, un poquito de observación nos va dando que todos se van cancelando, ¿se dan cuenta? Este se cancela con este porque quedan con signos diferentes. Este menos AR a la 2 con este AR a la 2. Este menos AR a la 3, pues va a haber un menos AR a la 3 por aquí. Hasta que al final los únicos que no se cancelan son el primero, la primera A porque no hay otra A, y el último, que ¿cuánto da la última suma? Bueno, ¿cuál es el último término, mejor dicho? A por R a la N. Menos A por R elevado a la N. Telescópicamente podemos echar ese cálculo, ¿no? Todos se van a ir calculando. Este menos AR a la 3, aquí con los puntitos suspensivos, debería de haber un R a la 3. Si hay un menos AR a la 4, también hay un AR a la 4, y así sucesivamente. Los únicos que no se cancelan son el primero y el último. El último, porque ya no hay otro aquí más adelante que le siga, que sería menos A, más A por R a la N, ¿no? Y voy a hacer otro por acá. Entonces, miren cómo sale el cálculo, que al final esto es igual a A menos A por R elevado a la N. Y aquí podemos factorizar S sub N porque es un factor común, aparece aquí y aparece aquí. Entonces, haciendo eso, nos queda S sub N multiplicado por ¿quién? Por 1 menos R. Perdón, de factorizar por el factor común, ¿no? Si aquí usted multiplica S sub N por 1, le queda S sub N. S sub N por menos R, le queda menos R S sub N. Es igual a, y aquí podemos factorizar la A. A por 1 menos R elevado a la N. ¿Sí? Y despejando para S sub N, pues esto tiene que pasar a dividir, ¿verdad? Al otro lado. De tal manera que la formulita le quedaría S sub N igual a esto que tenemos aquí, dividido por este 1 menos R. Y ustedes se preguntarán, hey, pero en la fórmula que nos dio aparece R a la N, perdón, aparece R a la N menos 1 y aquí aparece 1 menos R a la N. Y aquí abajo aparece R menos 1, pero en esta que deducimos aparece 1 menos R. Son equivalentes la una con la otra. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque si yo multiplico tanto el numerador como el denominador por menos 1, en ambos casos, entonces voy a llegar a esta fórmula que tenemos aquí. Es fácil de comprobarlo, ¿no? Y otra vez, si alguien le pregunta, ¿y tiene derecho a multiplicar por menos 1 en ambos lados? Sí. Cuando uno multiplica por menos 1, tanto el numerador como el denominador, así, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, ¿cuánto es esta cantidad? ¿Cuánto es menos 1 entre menos 1? Si uno divide un número por sí mismo, le va a dar 1, ¿verdad? Cualquier número que usted divida por sí mismo, en realidad es un 1.
1000 entre 1000, 8000 entre 8000, 1.000.000 entre 1.000.000, negativo 100 entre negativo 100, todas esas cantidades da como resultado 1. O sea que al final, ¿por cuánto estoy multiplicando esto? Por 1. ¿Y qué pasa cuando usted multiplica un número por 1? ¿Verdad que no lo cambia? O sea, 100 por 1 sigue siendo 100. 1.000.000 por 1 sigue siendo 1.000.000. Negativo 30 por 1 sigue siendo negativo 30. Entonces son manipulaciones algebraicas que uno puede hacer y que tarde o temprano, pues si usted hace esto, va a venir a dar a esto de acá. Porque multiplicar por 1 una expresión, lo único que cambia son sus signos. Lo que era positivo queda negativo y lo que era negativo queda positivo. O sea que aquí el 1 se vuelve negativo y R a la N se vuelve positivo. Aquí abajo el 1 se vuelve negativo y el R se vuelve positivo. O sea que llegamos a esta formulita, tarde o temprano. Esto no lo hago para que ustedes vean que esta fórmula no es que por arte de magia ahora alguien dijo, bueno, esto va a ser así, sino que son deducciones que se hacen a partir de las cosas que nosotros ya conocemos. Se manipulan algebraicamente para hacer un despeje para lo que a nosotros nos interesa. Entonces, con esta formulita, nosotros podemos trabajar muchos fenómenos que se dan dentro de la administración y la economía. Es a eso a lo que nos vamos a dedicar en la siguiente clase. Vamos a hablar de, por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy ahorrando una cantidad fija de dinero cada mes a una tasa de interés específica? Entonces, ¿cómo puedo calcular el valor de esa inversión después de tantos años? ¿O qué pasa si yo voy a tener, no sé si han visto que, por ejemplo, hay padres que ahorran para la universidad de sus hijos, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, mi hijo ahorita tiene 2 años, voy a empezar un fondo de ahorro para que cuando vaya a la universidad, pues tenga disponibles 400.000 lempiras o 500.000 lempiras para empezar. Entonces, ¿cuánto debería de ahorrar ese padre cada mes? ¿Cuánto debería de meterle a ese fondo? Todas esas preguntas se pueden responder haciendo uso de esta fórmula, ¿verdad? Que hemos deducido a partir de la idea original de lo que es una progresión geométrica.